tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos ya a esta cuarta sesión. Ya estamos con Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, estoy contenta de estar con quienes se sumaron y con vos acá. Genial, mira, en esta sesión vamos a aprender a mejorar la estrategia de posicionamiento y difusión del trabajo de verificación de datos, a establecer alianzas plurales y diversas para coproducir contenidos y hacer republicaciones logrando mayor impacto. Debemos resaltar que este encuentro, como todo lo que estamos teniendo durante marzo, forma parte de la Conferencia Mundial Empowering the Truth, el programa Disarming Disinformation, dirigido justamente por el Centro Internacional para Periodistas, con la financiación principal de Street Forward Foundation. Me llamo Desiree Esquivel Almada, les acompaño desde Paraguay, coordinando esta actividad y dirigiendo la comunidad del Foro Pamela Howard en español. Muchos y muchas le conocemos a Laura, pero igual brevemente quiero presentarla. Ella es pionera en verificación de hechos, es directora general de chequeado, creadora de la TAN Chequea, la mayor red regional de verificadores de hechos para colaborar y justamente combatir la desinformación en español en 17 países latinoamericanos y cofundadora de Fact Chequeado, un proyecto sumamente interesante que tiene sede principal en Estados Unidos y bueno, también es ICFJ Nike Fellow, Laura. Así que ya arrancamos contigo. Les invitamos que por favor puedan compartir esta conversación con los hashtags Disarming Disinformation y hashtag Foro de Crisis Mundiales. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Bueno, genial. Gracias, Desiree, gracias a todos y todas y todos los que están conectados. Yo voy a compartir con ustedes una presentación. La presentación es más una guía para que después Desiree les comparta a ustedes y les quede como de referencia o de ayuda a memoria. La idea es que aprovechemos este rato que tenemos juntos para que yo les cuente un poco de los aprendizajes, que incluyen obviamente algunos logros, pero también bastantes metidas de pata o fracasos, que son las cosas que podemos encontrar menos escrita o podemos leer menos sobre eso, y que también lo aprovechemos para que ustedes hagan preguntas, cuestionen cosas que no terminen de entender en el modo que yo las presento o porque las digo, y también tengamos y nos demos un espacio. Va a haber un espacio en el que ustedes tienen que completar una breve encuesta, que esto para el programa Disarming Disinformation es algo muy importante, porque Disarming Disinformation es un programa de 3 años, y queremos cada año ir haciéndolo, y digo queremos porque parte de mi fellow incluye ayudar con este proyecto. Queremos que cada año el programa esté mejor, entonces el feedback de ustedes sobre qué les sirve y qué no les sirve es muy útil. Y otra parte de la charla, antes de que nos desconectemos, también va a ser que nos demos un momento para que ustedes, durante 5 minutos, piensen con unas consignas que yo les voy a dar, no sabemos si 5 o 7, según cómo vengamos de rato, piensen en su propia estrategia, en el estadio de desarrollo que tengan hoy, el medio o el proyecto en el que quisieran ponerse a pensar posibles aliados o posibles alianzas. Entonces la idea no es que solamente se queden con la teoría de lo que yo les dije, o los casos que salieron más o menos bien o demás, sino que también, bueno, ustedes digan, ¿qué me llevo de esto que me sirva para hoy mismo, para pensar mañana, para mejorar mañana algo de lo que estoy haciendo? ¿Hasta acá hay alguna duda, consulta o cuestión sobre que los tenga así, sobre las que necesiten sí o sí preguntar? Pónganla si quieren en el chat, o incluso La entiendo que cajita, en claro, la ahí también cajita de está ahí. preguntas y respuestas. Y si no es así, entonces empiezo con la presentación y vamos conversando con esa cajita o ese espacio de preguntas y respuestas que abrimos para ustedes, ¿sí? Díganme si se ve. ¿Sí, no? Súper, súper, Bueno. súper. Y está en modo presentación, porque yo, como veo, no los quiero seguir viendo a ustedes, o a algunos de ustedes al menos. Entonces, ¿se ve entero o está Sí, no en modo presentación? Sí, se ve perfecto. entero, entero, Bueno, súper. esto me lo voy a saltear, solamente quédense con el @lausomer, por si quieren seguirme en redes o seguir al tanto de lo que pasa o lo que vamos haciendo
tanto desde el proyecto de chequeado en Argentina, como la red LATAM Chequea que les mencionó Desiree, como el proyecto que lanzamos piloto en Estados Unidos que se llama FactChequeado, del que en un rato les voy a contar un poco más. Quizá esto para algunos de ustedes sea ya muy repetido, porque algunos de ustedes ya quizá me escucharon en algunas otras charlas, pero yo siempre insisto en mostrar esta imagen que dice un poco, bueno, Chequeado arrancó a trabajar contra la desinformación y con esta vocación de mejorar el debate público y como nosotros decimos, subir el costo de la mentira de los líderes políticos, de los líderes empresarios, incluso de los medios que se llaman medios pero que en realidad están haciendo negocio, en 2010, cuando se problematizaba bastante menos la desinformación. ¿Qué me parece importante que se lleven o que tengan en la cabeza? Bueno, que Chequeado, además de tener un programa de medios o de pensarse como un productor de contenido que tiene distintos canales y distintas maneras de llegar a las audiencias, siempre se pensó también como un espacio donde la educación o la formación, tanto de periodistas como de ciudadanos, como de docentes, tiene un lugar importante. También se pensó como un lugar donde hay espacio y hoy día hablar de innovación quizá necesita entrecomillado porque se usó tanto el término que un poco en algún registro perdió su sentido, pero pensemos si no queremos usar innovación, el concepto de experimentar, medir, testear, seguir adelante con lo que funciona y abandonar lo que no y demás, ese espacio de arriesgarse, de saber que tenemos que probar para encontrar qué nos funciona y qué no a cada uno de nosotros según cuál sea nuestro objetivo o nuestro foco tanto de temático como de audiencia a la que estemos sirviendo. Y también en el área de innovación trabajamos y tuvimos medio siempre como obsesión esta idea de, bueno, necesitamos, además de buenos periodistas y de humanos comprometidos, ayuda. ¿Ayuda de qué? Ayuda de la tecnología para que como periodistas no tengamos que hacer trabajos repetitivos que podrían hacer las máquinas igual o mejor que nosotros y probablemente más rápido, sino también para poder darle a nuestras audiencias o nuestras comunidades respuestas más rápidas. ¿Por qué? Porque en materia de desinformación el tiempo importa mucho. No importa como en otras áreas un poquito más o menos, sino que responder en tiempo a una desinformación puede ser la diferencia de reducir su impacto negativo o su posible daño o simplemente quedar como algo testimonial. Y por último, bueno, ese cohetito que figura como impacto es un área que en realidad, como somos muy osados, en pandemia creamos una nueva área que se llama impacto, investigación, impacto y nuevas iniciativas, que básicamente lo que plantea es que necesitamos más investigación para saber más sobre el fenómeno y también para ajustar las estrategias de intervención que tengamos. Y cuando digo ajustar las estrategias de intervención que tengamos es, muchos de ustedes quizá trabajan haciendo fact-checking y a veces se frustran porque dicen, uy, circuló tanto una desinformación y en cambio mi desmentido circuló esto menos, o formé a un montón de ciudadanos y sin embargo me siguen haciendo en el chatbot las mismas preguntas de siempre. Bueno, hacer investigación sobre cuáles de nuestras estrategias son más efectivas y cuáles no, considerando que la mayoría de nosotros tenemos equipos y fondos limitados, y siempre probablemente los tengamos, o sea, siempre vamos a tener equipos más chicos de lo que tengamos ganas o ideas para hacer. Entonces, elegir bien en qué nos enfocamos y qué resignamos, qué no hacemos, creo que es parte de nuestra tarea, al menos en el caso de Chequeado, que ya tiene 12 años y que algunos lujos de equivocarnos al principio en algunas cosas que ahora la evidencia aprueba, no nos podemos dar. Las otras dos referencias o tres referencias que tienen ahí son los links de LATAM Chequea, de esta red regional. Me pareció importante incluírselas, sobre todo para los que no están tan familiarizados con el fact-checking en la región, para que tengan los links y los nombres de todos los colegas que en 18 países están haciendo trabajo contra la desinformación. Les dejo también el link al código de principios de la International Fact-Checking Network, que es la red internacional de chequeadores, que anualmente a muchos de los chequeadores nos evalúa y que es un compromiso, digamos, nuestro de cumplir con algunos principios
principio de transparencia metodológica, transparencia del equipo por posibles conflictos de interés, política de corrección que tengamos pública, pero que además empleemos, el trato igualitario de los actores, sean públicos, sean privados, sean oficialistas, sean opositores, y por último, la transparencia también de nuestro financiamiento, para que también nuestras audiencias tengan claro, o tengan de manera evidente nuestros posibles conflictos de interés ahí. Y por último les dejé este link a Fachequeado, que es el proyecto más nuevito, este piloto que lanzamos en abril, y que, bueno, nuestros boards decidirán después de abril si deja de ser piloto y pasa a ser un proyecto constituido, pero que tuvo buenos resultados, así que confiamos en que así sea. Hasta acá la intro. ¿Por qué todo esto tan largo para ustedes en una charla que en realidad nos vamos a enfocar más en comunicación estratégica y alianzas? Bueno, porque creo que es importante que cada uno de ustedes identifique en su medio o en su organización cuáles son sus distintas maneras de intervención. Si casi todos ustedes son licenciados, estudiantes de comunicación o periodistas, por ahí lo que naturalmente les vaya a salir, porque es lo que les genera más pasión o les interesa más, sea hablar de la producción periodística que hacen. Bueno, una invitación también de esta charla es que piensen qué otras cosas hacen que quizá no tienen tan identificadas como un valor, pero que sí tienen valor. ¿Sí? Eso es una primera cosa que me parece importante que piensen. Bueno, ¿por qué alianzas? Ahora ya empieza la parte en la que los hago trabajar. ¿Quién escribe en preguntas y respuestas? ¿Por qué hacer alianzas? O en el chat que vamos a estar ahí leyendo también. ¿Qué es alianza? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Claro, ¿por qué vale la pena si sos una organización de chequeo o incluso un medio? Algunos dicen para producir sinergia, otros dicen porque la unión hace la fuerza, otro dice para conseguir más visibilidad, otro dice para optimizar recursos. Bueno, sí, para todo eso, probablemente. A ver, sigo leyéndolos antes de ir a la intercambiar herramientas y potenciar recursos para ampliar el impacto y alcance. Y en el otro box dicen para optimizar, para incrementar las audiencias informadas, para romper paradigmas comunicacionales, bien Rubén que está pensando también en otros actores, para darle más credibilidad o respaldo a nuestro trabajo, dice Lucy, para construir juntos a partir de diferentes experiencias. Bueno, yo voy a decirles simple, todo lo que dijeron, súper valioso, y todo está incluido en algo que yo resumo: ¿para qué las alianzas? Para potenciar nuestro impacto. Entonces, después nos metemos en impacto y decimos, ¿qué metimos adentro de impacto? Bueno, tener más alcance, tener más recursos para hacer otras cosas, porque nos valemos de lo que hizo otro, si lo hizo, y le tenemos confianza sobre la calidad de lo que hizo, porque nos permite a veces escuchar en audiencias que de otro modo no escucharíamos, porque nos permite estar en territorios que no estaríamos, ¿sí? Dice María Verónica, porque nadie sabe todo. Exacto, porque hay mucha gente mejor que nosotros en algunas cosas, y creo que ese es un valor, y cuanto antes lo descubrimos como profesionales, mejor. O sea, quizá nosotros al interior de nuestro medio o al interior de nuestro equipo la tenemos atada en que hacemos algo muy, muy bien, y algunas otras cosas seguramente no la hagamos tan bien. O sea, yo soy argentina, así que voy con una metáfora argentina, pero es que no todos somos Messi en todo. Ojalá seamos Messi en algo, ¿no? Entonces, nuestros medios tampoco lo son. Entonces, para potenciar nuestro impacto, las alianzas son casi para mí como algo ineludible si tenemos vocación de la que tengo yo, que hago periodismo porque confío en que la ciudadanía o que la gente esté mejor informada, es algo necesario para que tome mejores decisiones, para que fortalezcamos la democracia, aunque quede aburrido o teórico. Bueno, que sí, que no me interesa hacer esto solamente para el ego de que me digan que bueno lo que hiciste, o sea, que lo que quiero es tener impacto. Y tener impacto sin alianzas es muy poco eficiente, ¿sí? Espero que después de la charla de hoy, si alguno no estaba convencido, se convenza. Entonces,
¿Para qué necesitamos alianzas? Necesitamos que nuestro contenido llegue más lejos y a más gente. Me voy a quedar un momento acá. ¿Cuál es un problema común de los que trabajamos en desinformación o en chequeo? Que muchas veces nos leen lo que yo digo, los sospechosos de siempre, ¿no? Esos que o trabajan en investigación de política pública, o son políticos o actores del sistema público, o son investigadores, o incluso los otros periodistas. Ahora, las narrativas desinformantes muchas veces no circulan solamente en estos grupos. No estoy diciendo que en estos grupos no circulen, y vale un asterisco diciendo ahí que, ojo con confundir que la desinformación solo circula en los no informados o los no educados, porque hay también evidencia que muestra que en los muy educados existe el prejuicio de la jactancia al saber, de creer que como yo soy educado no me equivoco, o la desinformación la tienen los demás pero no yo, y sin embargo vemos que muchas veces por sesgo o por otras características, o por sesgo de familiaridad o por confirmation bias o lo que fuera, sí hay desinformación, aunque en grupos muy educados, y no es solamente un tema de educación formal o no educación formal lo que debemos atender. Pero entonces, tenemos siempre los chequeadores esta limitación de la característica de lo que hacemos, que incluye datos, que incluye evidencia, ya tiene un perfil de alguien al que le interesa estar bien informado. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a los otros? ¿Cómo hacemos para llegar a aquel que no tiene necesariamente esa vocación que nos hizo a nosotros periodistas, pero que sí necesita buena información para vivir mejor, para tomar mejores decisiones? Bueno, ¿cómo hacemos para llegar más lejos? Básicamente aliándonos con gente a la que esa gente que no le interesan tanto los datos, sigue. ¿Sí? Entonces, el universo de lo posible de alianzas es mucho más grande que pensar cuál es el medio, si yo soy un medio digital, cuál es la radio con la que me puedo aliar para llevarle mi contenido, para que replique mi contenido en otro formato, o cuál es el podcast, o cuál es la cuenta de red social que puede hacerlo. No, mi invitación hoy es a que pensemos alianzas lo más amplias y diversas posibles para que efectivamente le lleguemos a la gente que está sufriendo la desinformación y no necesariamente viniendo a nosotros. Y probablemente o quizá no venga nunca, ¿sí? Preguntaba Marina, por ejemplo, ¿en qué momento venía este por ejemplo? Porque por ahí me perdí. Ahora nomás lo mencionó Laura. Ok, entonces el por ejemplo de qué otro tipo de actores. De otros Bueno, actores, sí. esos otros actores pueden ser desde, si estamos trabajando en temas de desinformación en salud, bueno, ¿por qué no trabajamos con las asociaciones médicas? Que cuando atienden a los pacientes, si hubo una desinformación en salud en un noticiero de televisión que recomendaba un tratamiento para bajar de peso que en realidad no es efectivo, llegan al consultorio con esa misma narrativa. ¿Por qué no articulamos con ellos? En Fachequeado en Estados Unidos, por ejemplo, estamos ahora trabajando con la asociación American Pediatrics Association, porque a ellos les interesa saber o conocer las narrativas desinformantes en español en Estados Unidos, porque muchas veces a la consulta llegan padres que no quieren determinados tratamientos para sus hijos por lo que vieron en redes o por lo que vieron en grupos de Telegram desinformantes. ¿Sí? La vacuna es por ahí lo que tenemos más claro a partir de la pandemia, pero también hay otros tratamientos que a veces quedan como marcados o negativos por alguna falsa información que circula, que no necesariamente está basada en evidencia. Los médicos podrían ser uno, los cantantes podrían ser otros. En esto los invito a que no solo pensemos alianzas de medios, o lo que nos sale ahora más rápido es de influencers, sino que también pensemos otros posibles. Y después, Marina, cuando hagamos el ejercicio, ustedes mismos van a pensar, según el tipo de proyecto en el que esté cada uno de ustedes, cuáles son esos actores que podrían ser relevantes o útiles para ustedes. ¿Sí? Entonces, venía diciéndoles esto de, bueno, pensemos en otros. Pensemos también en qué tipo de cosas podés hacer con otros que no necesariamente hayas hecho y que desde tu medio probablemente no harías.
Entonces, si ustedes me preguntan a mí, bueno, Chequeado haría, no sé, un stand-up. Bueno, el equipo de Chequeado no. Ahora, si lográramos una alianza con un stand-upero que en el mes previo a las elecciones desmintiera un montón de las narrativas desinformantes de esa campaña, sería un golazo, que probablemente llegaríamos a gente que de otro modo no llegaríamos. Y llegaríamos sirviéndola con información de calidad, la misma que nos importa y que nosotros le presentamos en textos, visualizaciones, gráficos, audios de WhatsApp, newsletters, ¿sí? No sé si alguien más. Ahí Rubén dejó una pregunta, no sé si te la comparto, Lau. Rubén, sí, dale. ¿Cómo concientizar Concientizar. Sí. concientizar a los integrantes de las organizaciones que inician con buenas relaciones y luego se termina la alianza por darle rienda suelta a intereses personales y no del equipo? Bien, Rubén, esa es una buena pregunta. No la voy a contestar ahora porque más adelante yo pienso presentarles a ustedes algunas, no sé si son tips o consejos o básicamente son aprendizajes que yo tuve en las distintas alianzas que fuimos haciendo a lo largo de estos 12 años en Chequeado, que una tiene que ver con LATAM Chequea, otra tiene que ver con Reverso, que es un proyecto colaborativo contra la desinformación electoral que en 2019 tuvo 120 medios trabajando juntos, ahora en 2023 se va a volver a hacer, y que quizá te puedan servir para pensar, bueno, si tuviste una mala experiencia o si eso empezó bien pero terminó mal, qué cosas quizá que no hiciste en ese momento sí puedas hacer y tener como en una especie de checklist necesario para hacer, para poder encarar un nuevo proyecto con alianzas, estando más tranquilo o más conforme de estar empezándolo sin tener que preocuparte o tener la previsión de esto va a empezar bien pero va a terminar mal. Que digo, eso es lo que le pasa a bastantes colegas, de que dicen, bueno, sí, muy lindo lo que te escucho, pero mis experiencias no son buenas, ¿no? Entonces, acá dice Yajaira, las alianzas son fundamentales, pensar no solo en las personas especializadas en las áreas que estemos trabajando, sino también en la construcción como parte de esas alianzas de nuevas narrativas para vencer la infoxicación. Nosotros en el Servicio de Información Pública de Venezuela estamos explorando la alianza con raperos como un mecanismo efectivo de llegar a otras audiencias más femeninas, juveniles. Bueno, sí, después probablemente si querés, si nos da tiempo, podemos profundizar un poco en los ejemplos que cada uno traiga. Pero la idea de hacer el ejercicio con ustedes es un poco eso. Entonces, ¿qué tipo de cosas puedes hacer con otros que no necesariamente hayas hecho? Es una de las cosas que vale la pena pensar. Y que sepan que de mi experiencia, las alianzas más prometedoras, aunque no siempre son las que tengamos más a mano, son con otro tipo de actores que, cuando digo que no tengamos a mano, es cuando pensamos alianzas en general, solemos, que los humanos somos así, pensar en parecidos a nosotros. Entonces lo primero que nos sale es asociarnos con otros medios que tengan, bueno, nuestros mismos valores, que busque lo mismo como objetivo y demás. Yo no digo que esas alianzas no sirvan, de hecho en muchos casos sirven, y son por ahí el primer anillo de las alianzas el que hay que hacer, o que muchas veces se hace por afinidad profesional, afinidad personal, afinidad de valores. Pero cuando uno está pensando en alianzas que de verdad nos potencien o aumenten nuestro impacto, tiene que estar dispuesto también a ser un poco más arriesgado. ¿En qué hacer un poco más arriesgado? Bueno, en pensar eso que no es tan fácil. Pero yo con este no estoy tan seguro porque pasa esto o aquello. Y no les estoy diciendo que todos los aliados les vengan bien, ¿sí? No estoy diciendo, bueno, cualquiera que pase por ahí, súmalo de aliado, que las alianzas tienen que tener cientos de miles de aliados. No, lo que se estoy diciendo es que naturalmente nos va a salir elegir a los parecidos. Y la experiencia es que los chequeadores, parte del valor de los chequeadores o de los que combatimos la desinformación, es poder ser legítimos
en especial en contextos polarizados que tienen, como tienen algunos de nuestros países, legítimos para los dos lados de esa polarización. Y ser legítimo para los dos lados de la polarización implica muchas veces estar dispuesto a hacer alianzas con actores que no necesariamente comparten toda nuestra manera de mirar el mundo, ¿sí? Nancy dice, las alianzas han ayudado a desarrollar investigaciones periodísticas que han hecho temblar a cientos de políticos económicos como los Panama Papers. Claro, en Venezuela estamos a las puertas de unas posibles elecciones presidenciales. ¿Cuáles han sido las repercusiones sobre los resultados electorales, la labor periodística enfocada en el combate a la desinformación? Fernando, en un ratito voy a hablar de algunos ejemplos de colaboraciones en elecciones que por ahí les pueden ser útiles o resultar interesantes, ¿sí? Entonces, piensen esto de, salgan del lugar de las alianzas que tengo acá, ¿no? Es como si se pensaran en la universidad o en el colegio, uno se sentaba con aquel que veía más afín, y a veces nos decían, bueno, esta tarea o este trabajo lo vas a hacer con este otro. Y al principio todos medio nos molestamos, ¿no? Que nos manden con otro, con el que no me siento tan cómodo. ¿Qué nos pasa a veces con ese otro? Bueno, nos pasa que nos hace ver cosas, o escuchar cosas, o enterarnos de cosas, que al fin es lo que necesitamos los chequeadores para desmentir la desinformación, que no nos estábamos enterando. Porque parte de la gracia y de la complejidad de la desinformación, como ustedes bien saben, es que circula en tribus o en comunidades que muchas veces no conversan entre sí. Entonces, si nosotros no somos capaces de escuchar esas distintas comunidades y después servirles con contenido que les devuelva eso que escuchamos, nuestro alcance siempre va a ser más limitado. Va a ser limitado a aquellos que o ya están interesados en los datos, o ya tienen mucho más problematizado el problema de la desinformación que otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que ser esos actores? ¿O cuáles son las características que para mí ustedes tienen que pensar cuando piensen alianzas para sus proyectos? Complementarios a ustedes, ¿sí? Cuando digo complementarios es esto que hablábamos de no van a ser los mejores en todo. Entonces, hagan una lista, primero para no incomodarse si quieren el ejercicio que les daría para hacer con sus equipos o ustedes mismos con los equipos directivos o incluso con todo el equipo de su medio si no es muy grande o su equipo de comunicación, es listen sus fortalezas y después listen sus debilidades. Y sobre las debilidades pongan al lado quién sí hace eso que ustedes no hacen tan bien, realmente bien, ¿sí? Entonces, ahí tienen una primera lista de complementarios. Cuando digo quién hace eso bien, dejen de pensar solamente en medios, ¿sí? O si son actores de comunicación pública, no piensen solamente en otros actores de la comunicación pública. Piensen más allá de eso. Diversos, ¿sí? Complementarios, diversos. ¿Por qué? Por lo que ya les dije. Porque si no somos complementarios y diversos, más tarde o más temprano esa alianza va a dejar de tener sentido para alguno de los dos, o de alguna de las dos partes. Parte de la experiencia que yo traigo de colaboraciones exitosas o de alianzas exitosas es que uno tiene que saber que en todo momento del proceso, aunque a veces pueda tener momentos en los que siente que eso vale menos, con la alianza tiene que estar ganando más de lo que pierde, ¿no? Entonces, yo siempre, y soy con esto muy obsesiva, uno puede tener aliados que le digan, yo quiero trabajar y quiero colaborar y demás. Ahora, si uno le hace esa estrategia de colaboración demasiado difícil en términos de recursos, porque le implica mucho tiempo, o le implica muchas reuniones, le implica plata, o lo que fuera, probablemente en algún momento eso termine no tan bien, ¿no? En cambio, si uno está convencido de que quiere colaborar con otro y desarrolla flujos de trabajo o modelos colaborativos que faciliten al máximo la posibilidad de colaborar, tiene más chances de que cuando uno haga la evaluación de qué estoy poniendo, qué me están dando, esa evaluación te dé positiva, ¿sí? Yo creo que cualquiera de ustedes que esté pensando en liderar una organización, una alianza, o
sumarse a una alianza tiene que ser muy transparente consigo mismo y con su equipo de qué gano y qué pierdo, ¿no? Y en el que pierdo muchas veces va a haber, muchas veces va a haber que pierdo la libertad de decir todo. Siempre que me alío con otro, estoy de algún modo cediendo algo. Entonces, acá hay algunas recomendaciones que para mí son cruciales para como llevar a buen puerto alianzas y no pensar en alianzas que duren 2 días, sino alianzas sostenibles en el tiempo. Y en esto no es lindo que yo lo diga, pero piensen que nuestra experiencia de colaboración con LATAM Chequea arrancó en 2014. Y no tengo que hablar yo de LATAM Chequea, sino en todo caso de otros aliados, pero es una alianza que se mantuvo. Al principio tenía un montón de inversión de tiempo para armar la red y no necesariamente veíamos todos los resultados que estábamos esperando de la red. Y yo siempre digo, bueno, que parte de cualquier alianza o de cualquier colaboración implica que las personas o los actores o las instituciones se conozcan, implican construir confianza. Y eso lleva algo de tiempo. Y ese tiempo tenemos que saber, cuando armamos alianzas que queremos que sean exitosas, es tiempo que tenemos que contar en la cuenta de lo que vamos a invertir. En LATAM Chequea, ¿por qué se los traigo? Bueno, porque los primeros años era más poner para que la red armara que lo que desde la perspectiva de chequeado podíamos estar sintiendo que rendía frutos. Ahora, al revés, ahora sentimos que tenemos un grupo de pares que muchísimas veces nos traen soluciones para problemas que nosotros no tenemos, o están en el lugar de una desinformación cuando está ocurriendo, le podemos consultar en el momento y tenemos respuesta inmediata. Podemos compartir o compartimos durante la pandemia bases de datos de contenido para que los medios más chicos no tuvieran que replicar necesariamente toda la investigación de nuevo, sino enfocarse en o hacer un podcast, o traducirlo a lenguas indígenas, o customizarlo para videos de TikTok, lo que fuera. Entonces, mis recomendaciones para tener alianzas que puedan sostenerse en el tiempo son, primero, que dejen muy claras las expectativas, ¿no? O sea, ¿qué esperan con esa alianza? Ustedes y cada uno de los actores que sienten en esa alianza o que pongan en esa mesa. Y las expectativas de los actores, tengamos claro o tengan ustedes claro que no tiene que ser para todos la misma, ¿sí? Puede haber razones múltiples para sumarse a una iniciativa o ser parte de una iniciativa colaborativa. Pero lo bueno es que queden claras y de manera lo más transparentes y lo más explicitadas que se puedan las expectativas de cada uno de los actores de estar ahí. Bueno, yo traigo esto y espero llevarme esto. Y si eso está claro, ¿para qué ayuda? Bueno, porque si en algún momento nos damos cuenta que ese que esperaba llevarse eso no se lo está llevando, hay algo de que eso no está teniendo sentido para ese actor. Entonces puede ser que ese actor empiece a no cumplir parte de lo pactado, o empiece a ponerle menos interés, o, bueno, entonces, si seteamos bien las expectativas, tenemos menos chance de, después de fortearlo o dejarse. La siguiente cosa, y esto a veces a los periodistas nos cuesta, ¿no? Porque nos entusiasmamos con algo, porque empezamos, porque hacemos periodismo. Bueno, además de setear las expectativas y ser explícitos en esto, y ustedes pueden decir, bueno, esta mujer me habla como, yo no quiero reunionitis, no, yo tampoco, les aseguro que yo tampoco. Ahora, los quiero convencer de que algunas reuniones al inicio, para estar seguros dónde está cada uno, qué está trayendo cada uno, cuáles son los temores de cada uno con esas alianzas, cuáles son al revés lo que le moviliza a cada uno, les va a ahorrar muchísimas otras reuniones o conversaciones o chats o teléfono o calls, porque van a evitar problemas futuros si dejan claro, bueno, esta es la razón por la que yo estoy acá, y esta no, digamos, estoy por esto y no por aquello. Lo siguiente es esto que les digo o que planteo acá, de fijar reglas claras. ¿Qué quiere decir fijar reglas claras? Bueno, que cada uno sepa para qué está ahí, ¿no? No sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí me pasó
de participar en redes o en alianzas donde te convocan a la call, estás en el lugar y después dices, ¿para qué vine? O sea, ¿qué vi? Vine a escuchar lo que otro me decía. ¿Y qué sumé yo? ¿Qué traje yo? O mi medio, ¿no? Cuando hablo de yo no estoy necesariamente hablando de mí en términos individuales, personales. Entonces, ahí hay algo que creo vale la pena que también piensen de, bueno, ¿qué reglas? Cuando hablamos de reglas, ¿de qué tipo de reglas hablamos? Hablamos de reglas de si estamos compartiendo contenido, cómo se atribuye el contenido, cómo se atribuye en una web, cómo se atribuye en redes. Estamos hablando de reglas de las autorías, estamos hablando de si vamos a compartir reglas de estilo o no, estamos hablando si vamos a compartir el tiempo de publicación, estamos hablando de si yo tengo otras redes, además puedo compartir ese mismo contenido con las otras redes o no. Estamos hablando de si va a ser pago o no pago alguna de mis tareas. Estamos hablando de si se espera para mí que colabore un periodo de tiempo X, por ejemplo, en el caso de Reverso, son 6 meses antes de los comicios y después se apaga. Es un proyecto que colabora 6 meses y se apaga por 2 años y se vuelve a abrir. O 1 año y medio en realidad, porque después empiezan los 6 meses web. Y así, ¿no? Entonces, cuanto más claras estén esas reglas, aunque ahora lo que yo les diga, viniendo del mundo periodístico, quizá les suene a muy burocrático, les va a ahorrar a ustedes dolores de cabeza y sobre todo les va a aumentar el impacto. Porque si cada uno sabe lo que hace, es como en una orquesta, si cada uno sabe qué le toca, funcionan siempre mejor. Después, esto de asignar roles. Es importante que en cualquier alianza cada uno tenga claro qué trae y cuál es su lugar, de bueno. Es como, me sale en inglés el good to have, como hay cosas que puedes hacer si te da el tiempo, o si querés, o si esa semana estás con vocación de colaborar más, pero hay otras que si estás en esa alianza son como obligadas, o fijas, o bueno, eso tiene que quedar totalmente claro, que los roles sean, vos te dedicas a esto, este otro medio se dedica a esto otro, y todos confiamos en que eso va a ocurrir, ¿no? Y si no están bien asignados los roles, más tarde o más temprano la alianza no funciona, porque o se empiezan a superponer las tareas, cuando las tareas se superponen empiezan los problemas porque cada uno piensa muchas veces que lo hizo mejor que el otro, ¿no? Y entonces, bueno, en esta idea de que se piensen las complementariedades, también definan los roles en base a yo uso una frase, probablemente ya me escucharon decir, que es que cuando somos emprendedores de medios, lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces sí, puede ser que a mí me gustaría que tal medio haga esto, pero si ese medio hoy está en medio de otro proyecto y no va a poder dedicarse, bueno, tendré la opción B en vez de la opción A haciéndolo. Y está muy bien, porque preferimos que ocurra que se termine defaulteando porque no lleguemos, ¿no? Y en esto, que ahí los que me conocen saben que yo estudié comunicación y derecho y me viene como el sombrero de la abogada, ustedes también tienen que pensar, cuando piensan en el inicio de una alianza, dejar bien claro quién decide cuando hay desacuerdo, ¿no? Cuando estamos todos de acuerdo, estamos todos bien. Todos celebramos y cuando las cosas salen bien, cuando tenemos impacto, cuando nos va bien, cuando nos celebran, cuando nos dicen que el proyecto está bueno, cuando ganamos premios o cuando nos dan fondos. Ahora, cuando hay un desacuerdo sobre algo, sea un desacuerdo editorial o sea sobre si seguir esta alianza o si expulsar a un aliado o si lo que fuera, ¿quién decide? ¿Sí? Eso tiene que quedar clarísimo desde el inicio. Eso es parte de él como, bueno, no arranquen, mi recomendación es no arranquen un proyecto colaborativo o alianzas que les interesen sin tener todo esto que les digo arreglado, acordado, escrito, ¿sí? Escrito y validado por las partes. Bueno, pero si siempre decide el mismo, cuando hay desacuerdo es un poco autoritario, sí, pero depende. ¿Por qué siempre decide el mismo? Marina, por ahí justamente lo que deciden en esa alianza es que decide 1 año cada uno, o
si son medios, por ejemplo, expertos en distintos temas, porque tenés un medio que se especializa en cuestiones climáticas, ponele, o medioambientales, y otro medio que se especializa en política, y otro medio que se especializa en género, y otro medio que se especializa en salud, quizá las decisiones dejás que en la temática de la expertise de cada uno la decida esa persona. No quiere decir que el quien decide sea siempre de una misma persona o una misma organización. El quien decide puede ser con actores múltiples decidiendo, ¿sí? Bueno, acá pone, Desiree, la pregunta de los que nos están viendo en Facebook, preguntan, ¿cómo se puede efectivizar una alianza legalmente hablando? Preguntarle si querés decidir a la persona de qué país está escribiendo, porque depende un poco del país, y depende también de qué tipo de alianza esté pensando, ¿sí? Ah, Marina, entonces te entendí mal. Marina dice que ella no decía que puede haber uno que decida todo, sí. O al menos no es mi recomendación. Mi recomendación, Marina, pensando en esto de las complementariedades, y que no siempre uno es bueno en todo, en general es que tenemos que pensar espacios para que se decidan y no siempre sean los mismos los que deciden o sea el mismo el que decide. Aunque a veces en algunas alianzas puede tener que sentido que así sea, porque por ahí es una alianza, no sé, de médicos que le van a dedicar el 3% de su tiempo a algo y en cambio periodistas que le van a dedicar el 100%. Entonces por ahí decidís que en ese caso tiene más sentido que siempre decida como la pata periodística y no la pata de los médicos. No sé. Depende mucho del caso. Mi invitación a ustedes no es que copien modelos o que hagan un copy-paste de lo que le anduvo a otro, pero sí que se den el tiempo de, bueno, ustedes cuando tengan un caso específico de alianza, de proyecto colaborativo, pensar en estas cosas, ¿sí? Y discutirlas con sus aliados. Primero, probablemente con sus aliados internos. Muchas veces vemos que las alianzas no funcionan, a veces por resistencias de los propios equipos. En los equipos de algunos medios hay actores que son pro colaboración y hay otros que le tienen miedo a la colaboración, por ejemplo, o que sienten que si su medio colabora está perdiendo parte del valor que tiene o tal. Entonces, bueno, también tener identificados esos actores y tener esas conversaciones ex ante con los actores internos que pueden ser detractores de las colaboraciones, ayuda y facilita que todo funcione un poco mejor. Esto que les puse acá, como varias de las otras cosas que les dije, también está basado en la propia experiencia. Pero los periodistas en general queremos que todo salga ya, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces a trabajar con el breaking y con el apuro y no sé qué, y muchas veces nos cuesta tener algo de paciencia. Hay algunas cuestiones de las colaboraciones, las alianzas, que aunque hagamos todo esto que les digo, de definir las reglas, de tener claro quién decide, de pensarnos complementarios, de pensarnos diversos, van a llevar tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque hay relaciones humanas en las colaboraciones que hay que construir. Y las relaciones humanas llevan tiempo, porque las confianzas se construyen con tiempo. Entonces, no crean que todo va a funcionar perfectísimo al principio. Y también yo veo, hay ejemplos de colaboraciones que antes de darle el tiempo suficiente para que el proyecto funcione como esperaban, ya se cierra porque, bueno, no, entonces esto no me sirve. Bueno, sí, por ahí no te sirve al primer mes, pero te serviría si perseverás o si insistís. Esto ya se los había dicho, esta idea de tengan presente siempre, siempre, siempre que colaborar implica ceder, ¿sí? Y cuando digo ceder, es ceder. O sea, no es hacer de cuenta que cedo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo decido hacer una colaboración, de mínima voy a estar compartiendo con el otro o contenido, o conocimiento, o
o capacidad de articular o de diseñar flujos de trabajo que otros pueden usar con otros fines. Digo, sí, cedemos. Pero lo valioso de una alianza, si queremos que la alianza sea sustentable y dure el tiempo, o al menos dure hasta el deadline que nos ponemos, y después estemos dispuestos, y esto es muy gráfico, no vale que el proyecto colaborativo haga que gente que antes tenía ganas de, después del trabajo, irse a tomar una cerveza juntos, aunque estuvieran en la competencia, después del proyecto colaborativo va a evitar al otro y no va a ir a tomarse ni el café ni la cerveza, ¿no? Entonces, la alianza es exitosa si uno gana más que lo que cede. Y en eso mi invitación es, sean pragmáticos. Tienen que pensar alianzas que a cada uno le dé más de lo que da, ¿no? Acá aparece el primer ejemplo que un poco ya se los conté, el primer ejemplo de colaboración, que es este de LATAM Chequea. ¿Hay alguien de los participantes que tenemos conectados que es parte de LATAM Chequea? Que si es que sí, por ahí vale que... Aquí, dice Liliana, bueno, entonces por ahí vale más que... Y vale más que cuentes vos, Liliana, si tuvieras que contar, ¿para qué te sirve LATAM Chequea? Vale que escribas, porque entiendo que tenemos un modelo de Zoom que no nos permite que conversemos, pero sí que conversemos virtualmente. ¿Te complico la vida, Liliana, o estás en condiciones de escribir 2 o 3 cosas que esta red te trajo? Bien, bueno, entonces Liliana dice, ¿para qué le sirve LATAM Chequea? Para compartir aprendizajes y mejores prácticas. Eso es un ejemplo, o lo que ella trae. ¿Cómo es esta red hoy? Esta red tiene hoy día 38 organizaciones de 18 países, en todos estos países que ven ahí listados. No sé si está demasiada chica la presentación, no sé si llegan a leer, pero incluye, bueno, Argentina, que eso está chequeado, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, que es donde está Liliana, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela, Cuba, República Dominicana. Ahora los medios hispanos en Estados Unidos, no solo FAChequeado, sino también el detector de Univisión, FACHECOR, que publica en español, España, Portugal y algunas redes medios que cubren regionalmente. Agrega también Liliana, también nos sirve para hacer investigación colaborativa, ¿sí? Muchas veces, y eso pasó durante la pandemia, veíamos una misma desinformación en más de un país o una misma narrativa, y eso sabemos que va a seguir pasando. Y entonces nos cansamos de decir y de escuchar esta idea de que la desinformación es un problema global, y nosotros en LATAM Chequea, bueno, que es un problema regional y que muchas veces vemos lo mismo. Y yo siempre digo, sí, verdad, es un problema global. Los mismos contenidos muchas veces los vemos intercontinente, pero también es un problema global y no hay que perder de vista con un componente hiperlocal o local. ¿Por qué? Bueno, porque termina decidiendo o resolviendo que una desinformación pegue o no pegue el componente localizado de esa historia, o que se usó bien la jerga, o que se tomó algún elemento que estaba en el debate en esa sociedad en ese momento que le hizo calar. Y entonces, la verdad es que cualquier estrategia que pensemos que quiera o tenga vocación de tener impacto, tiene que pensar esas alianzas, que pueden ser más o menos extendidas en el tiempo, más o menos formalizadas, ahí volviendo a, y no es que me olvidé de la pregunta de cómo legalizar o cómo formalizar legalmente una alianza, sino que depende mucho del tipo de país y cuánto lo quieras sostener en el tiempo. Una cosa es una alianza que vayas a hacer donde 5 medios deciden juntos que van a compartir su presupuesto, su staff y eventualmente sus ganancias si las tuvieran, y otra cosa es por ahí una alianza de intercambio de contenido
o de coproducción de contenido, donde lo que en ese acuerdo uno pone es la obligación de confidencialidad, las reglas de cuándo puede publicar y cómo atribuye la autoría, y quién se hace responsable si algún día hubiera alguna o error o demanda por eso que se haya publicado. Entonces, en la experiencia de Chequeado en sus proyectos colaborativos, hemos hecho acuerdos muy distintos. En el caso de LATAM Chequea, recién hace 1 año o 2, los nuevos socios de LATAM Chequea tienen que completar un formulario para ser parte. Pero estuvimos desde 2014 a 2020 o 2021 sin necesariamente hacer acuerdos escritos, y sin embargo la red funcionaba. En el caso de Reverso, que es otra de las colaboraciones que les voy a hablar, que es la colaboración electoral, como las lógicas de trabajo, había medios, las cadenas de televisión más grandes de Argentina, y medios chiquitos de una persona haciendo una radio de frontera, bueno, sí hicimos acuerdos que estaban más formalizados, digamos, donde decía a qué se comprometía cada una de las partes. En ese momento era Chequeado y AFP, los que producíamos el contenido mayoritariamente, y qué tenían que hacer los aliados. Y ese acuerdo servía sobre todo, en nuestro universo, para que los medios aliados se comprometieran a que si publicaban desinformación electoral, tenían que corregirla de manera transparente, aunque no fueran medios que tuvieran políticas de corrección que solían cumplir o solían aplicar, ¿sí? Entonces, ¿qué buscábamos con ese acuerdo? Bueno, que si algún aliado publicaba una desinformación en el transcurso del proyecto, no tuviéramos que estar discutiendo con esa persona que merecía la pena que se corrija, sino que lo que le decíamos es, bueno, parte de tu acuerdo para seguir en esta alianza es corregirte de manera transparente, así que esa nota que publicaste, dado que estamos probando y probamos que es falsa, tenés que corregirla, ¿no? Y eso ahorraba muchas veces fricciones o rispideces con los socios o con los aliados. Bueno, llegamos acá a una especie de, a mí me va a venir bien, porque con el resfrío que tengo, de paso me voy a tomar un envase de agua. Llegamos acá a un momento en el que ustedes van a hacer con este QR unas preguntas. No sé, Desi, si vos querés darles precisiones sobre eso. Sí, como saben, es súper importante para nosotros evaluar para cada sesión, recolectar sus opiniones, comentarios, sugerencias. Y nada, les invitamos a que puedan completar esta breve encuesta. 1 minuto nada más le va a tomar de tiempo. Así es que les dejo también en el chat el enlace para que también lo puedan hacer. Y bueno, también a través de este QR que lo escanean con el teléfono y completa. Súper breve la encuesta. Esto nos ayuda a medir y, como bien habíamos resaltado al inicio, este es un programa que va a durar 3 años y bueno, vamos a ir justamente ajustando ciertas cosas que leemos también de las encuestas, porque para nosotros es súper valioso e importante. De hecho, que muchos de los temas que desarrollamos en el foro fue gracias a las encuestas que respondieron. Entonces, bueno, un ratito más y dejamos, Laura, el código QR para que lo puedan escanear, puedan completar, súper breve. Esta parte de la conferencia ya termina la próxima semana, donde con Kelly Morales vamos a aprender un poco cómo tener impacto y ser virales a través de TikTok e Instagram, cómo llegar a ese impacto con nuestras verificaciones, y luego ya vamos a abrir las aplicaciones para poder recibir fondos, ¿verdad? Y hacer el trabajo de desinformación. Va a tener todo un proceso de cerca de 2 meses más o menos, y luego para que se puedan trabajar con mentores y demás, para que a lo largo del año podamos tener esas verificaciones ultra importantes y de gran impacto que pueden entrar. Marina Sí, dice de Cire que no lo está pudiendo abrir. Tenés también en el chat un link. sí, ahí mismo lo Fíjate vuelvo ahí, otra sí. vez, ahí lo vuelvo otra vez a poner. En este enlace pueden ingresar y ahí completan la encuesta. Ahí luego lo copias separado.
Ay, genial. Y bueno, eso, aprovechemos bueno, que haya media hora nada más, Laura. Así que vamos a aprovechar ya este tiempo para, bueno, hacer sus preguntas y Voy el a, ejercicio sí, está buenísimo para poder implementar todo lo que estuvimos compartiendo en esta hora. voy a, cuando démosle el tiempo que consideres y después eh, les presento algunos ejemplos más y vamos a la parte de preguntas y al ejercicio de ustedes. Ahí deciré les pregunta si alguien más logró contestar. Ya me están escribiendo en el privado. Buenísimo. Vamos a seguir nomás, Laura. Listo. Bueno, genial entonces. Entonces, les hablé un poquito de LATAM Chequea. En todo lo que les presento hoy, si alguno de ustedes está escuchando esta charla y para el proyecto que está haciendo, después necesita como hacer un doble zoom en alguno de estos proyectos colaborativos, no dejen de escribirme, o por redes o por mail, o yo o la persona que estuvo a cargo del proyecto liderándolo, podemos ayudarlos en contarles como más el detalle de algunas cuestiones. Yo, como hoy tenemos 1 hora y media, hago un pantallazo general y no quiero solo presentarles casos nuestros de chequeado de mi propia experiencia de colaboración, sino también de otros, así que voy a correr un poquito. Reverso, que se los conté, nuclea a medios y empresas de tecnología para luchar contra la desinformación. Lo hicimos en las elecciones de 2019 y en las de 2021, y ahora el equipo de chequeado lo está haciendo para las de 2023. Y básicamente coincide o consiste en generar contenido verificado y que los aliados coproduzcan, si tienen recursos, si quieren, o sea, si tienen equipo que quiera hacer chequeos, porque todos los aliados son formados y se los forma para ser capaces tanto desde monitoreo o detectar desinformación como producir. Y esto muy importante que les dije la idea es que estos medios se comprometen a no publicar desinformación electoral, a no hacer clickbait que puede ser desinformante y demás. Entonces, si lo hacen, se corrigen. En general, la experiencia que nos muestran las 2 ediciones anteriores es que, como mucho, lo hacen 1 o 2 veces en el periodo electoral alguno de los medios, pero no se corrige mucho más, porque cuando no se corrige mucho más porque no publican más que esas desinformaciones, porque el costo interno en los medios, o en algunos de estos medios, cuando se tienen que corregir, es alto. Entonces, parte de la razón de que Reverso sirva contra la desinformación electoral es que también pone un límite a como hacer negocio con la desinformación electoral, porque los medios se comprometen con estas alianzas a, bueno, no voy a publicar la desinformación en ese periodo. Y como les decía, el proyecto también tiene instancias de formación para dejar capacidad instalada. En este caso, como les decía hace un rato, se firma un acuerdo que se hace. Cuando digo se firma, en realidad se envía por mail un acuerdo que la máxima autoridad, a veces el dueño, a veces el secretario de redacción del medio, tiene que decir, listo, somos parte. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque lo que no queremos es que se comprometa con el proyecto por ahí un redactor o un editor que tiene todas las ganas de hacerlo, pero que después, en el momento que otra sección publica una desinformación, no tenga la capacidad o el poder de hacer esa corrección. ¿Sí? Por eso buscamos como el visto bueno de la máxima autoridad del medio. Acá veo que hay en las colaboraciones han utilizado la app de inteligencia artificial. Elena, si te referís al Chequeabot, que es nuestro desarrollo de automatización, sí, en varias. ¿Y cuál, ahora después si querés avanzo un poco más sobre eso? ¿Y cuál es su opinión sobre las iniciativas en varios países de regular legalmente el uso de Internet? Bueno,
ahí nos iríamos de tema totalmente, Elena. Si te parece, te respondo acá directo con mi mail, me mandás el mail y te contesto ahí y seguimos, porque eso es objeto de otra reunión. Yo, de nuevo, ¿Cuál correo querés que ponga, Laura? si querés el de chequeado, lsomer@chequeado.com. Mi opinión, ahí con sombrero yo enseño Derecho a la Información en la Facultad de Comunicación de Ciencias Sociales de la UBA, es que hay que ser muy, muy cuidadosos con cualquier regulación para no vulnerar el derecho a la información y la libertad de expresión. Y hasta ahora las experiencias que hubo en algunos países de Asia y en algunos intentos en la región, no parece que esas regulaciones sean compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que ojo con que el remedio quizás sea incluso peor que la enfermedad. Bueno, este otro proyecto colaborativo que tenemos, que es Fact-Chequeado, que es más nuevito, es una alianza de medios que sirven a comunidades latinas en Estados Unidos y fact-checkers de Estados Unidos, que en general tienen su foco en inglés, para servir mejor a los latinos que viven en Estados Unidos. ¿Qué hacemos con estos aliados? En este caso, le damos contenido verificado. Nuestro flujo de trabajo incluye que todos los martes y todos los viernes mandamos aliados una carpeta con entre 5 y 10 contenidos. A veces son explicadores, otras veces son verificaciones, otras veces son chequeos a líderes. Y mandamos además un audio para que utilicen en WhatsApp los que tienen chats de WhatsApp, o utilicen en podcast los que son podcast, o utilicen en radio entre los aliados que tenemos, que hoy día tenemos 41 aliados en 16 estados. Hay algunos que son emisoras de NPR, de la radio, que hacen programas en español. Ellos también utilizan esos audios, donde están como estas fueron las 3 mentiras que más circularon esta semana y logramos desmentir, y está explicado cómo hicimos ese desmentir. El proyecto, como decíamos en reverso, también incluye en muchos casos instancias de formación. ¿Por qué? Porque nos parece clave que idealmente, aunque no se vuelvan o no se conviertan en medios de verificación o de chequeo, como por ahí son algunos o son todos nuestros aliados de LATAM, de LATAM Chequea, sí nos parece importante que hoy día los periodistas tengan capacidad de poder monitorear o detectar desinformación, mucho más de la que tienen, o sea, más habilidades o skills para hacer eso, y también más habilidades para hacer chequeos sencillos. Hay algunas estrategias y herramientas disponibles y gratuitas que no todos los periodistas conocen y que serían muy útiles. Entonces, parte de cualquier trabajo, alianzas colaborativas, en nuestro caso, en el caso cuando Chequeado las piensa también para dejar a más actores en posibilidad de trabajar contra la desinformación. Se fue. Perdonen. Que entró al sitio que no era mi idea. Bueno, les decía que no les quería hablar solamente de proyectos colaborativos de Chequeado. De hecho, el proyecto en el que se basa o se inspira Reverso en 2019, en realidad es un proyecto que se hizo en Francia, en las elecciones 2017 que gana Macron. Se llamaba Crosscheck. Fue un proyecto que lideró una organización que ahora no existe, pero que en su momento fue bien relevante para el ecosistema contra la desinformación, que se llama First Draft, o Primer Borrador, que tuvo el apoyo de Google, que lo que hizo fue por primera vez reunir a redacciones de distintos medios, muchos de esos competidores, y también de otros países, para informar sobre el proceso electoral en Francia, ¿sí?
Y como dicen ahí, empezaron centrándose en las elecciones presidenciales de Francia y después empezaron a investigar otro tipo de contenidos, siempre vinculado con candidatos, partidos y otras cuestiones relacionadas con elecciones. Voy a ir al chat a ver si... Ah, no, había completado, no sabía si eran preguntas, perdonen. Rubén Darío dice, en Guatemala habrá elecciones generales durante 2023 o en este 2023, ¿cómo encontrar alianzas si la mayoría de organizaciones caen en la trampa de los políticos partidistas? Y bueno, es una excelente pregunta, quizá estoy hablando un poco desde afuera, pero ¿qué tal una alianza que incluya también a medios de otros países? Que trabajen con algunos de los medios de Guatemala que sí estén comprometidos con la integridad de las elecciones y demás. Digo, es una posibilidad. En el caso de Francia, por ejemplo, First Draft no era una organización francesa, y sin embargo facilitó ese proceso de colaboración. Mi experiencia, y eso también es algo que por ahí vale la pena que ustedes tengan en cuenta, es que a veces las colaboraciones, cuando viene un tercero, como alguien que no es necesariamente competidor del mismo mercado, se facilitan de algún modo. ¿Sí? No siempre funciona, pero hay veces que sí. Entonces por ahí es algo que vale que piensen. El otro proyecto que les quiero traer o sobre el que quiero llamar la atención, también por la extensión en el tiempo que tiene, aunque tiene fanáticos que los siguen un montón y otros que los critican un montón, como a casi todos los proyectos de estas características, es uno que se llama Comproba, que es una iniciativa que no tiene fines de lucro, que junta a periodistas de 41 medios y que primero nació para unas elecciones, no en las elecciones presidenciales pasadas, sino en las anteriores. Después decidió continuar, aunque había nacido originalmente solo para elecciones, después decidió continuar. Después vino la pandemia, entonces siguieron trabajando en los temas de COVID, y tienen, y creo que eso es lo interesante quizá para algunos de ustedes, tienen algunas estrategias de posibilidad de que los ciudadanos le pregunten, tanto desde el sitio web como por WhatsApp o como por email, que quizá les sirve a algunos de ustedes para inspirarse y para pensar en otros modelos posibles también de la región que puedan servirles. Bueno, voy a ir a ver preguntas. Rodolfo dice, bueno, gracias por todo, yo trabajo en un medio que informa sobre minería. Y quisiera saber si hay alguna alianza que chequea el contenido de los conceptos. Por ejemplo, una empresa regala chocolate y los medios dicen que está contribuyendo al desarrollo sostenible. Bueno, no que yo conozca, creo que Rodolfo lo que, aunque sea entre líneas, estoy leyendo lo que decís, es que vos haces periodismo como sesudo sobre el sector minero, y la cobertura que ves en muchos medios tiene más que ver por ahí con casi publicidad de las empresas mineras, que en muchos casos son grandes auspiciantes, que periodismo. Eso penosamente o lastimosamente no lo vemos solo en el ámbito de la minería, ¿no? Yo también en eso soy muy realista respecto a ustedes, yo soy muy crítica sobre el estado del periodismo, y yo a muchos de nuestros colegas, cuando tengo la oportunidad, los llamo a la reflexión de cuántos que se dicen periodistas o medios están haciéndolo realmente, o cuánto están haciendo baja calidad informativa para sus comunidades o sus audiencias. Yo en este caso no sé del todo, Rodolfo, yo no conozco una alianza que trabaje en eso, pero bueno, sí podría ser que haya un grupo de organizaciones en tu país, o de una alianza de chequeadores o de medios que investigue
estas notas que nos damos cuenta que son más infocomercial que notas, pero no transparentan a las audiencias que en realidad son en algún sentido contenido pago. Me voy a apurar porque si no nos vamos a quedar sin tiempo de que hagan el ejercicio. Los otros dos proyectos colaborativos que son globales, pero que quiero llamarles la atención, y piensen que esta presentación ahora Desiree se las comparte y en todos los casos tienen el link para, si les interesa más, seguir explorándola. Fue un proyecto que se llamó Coronavirus Fact Alliance, que se hizo durante la pandemia y se hizo en International Fact Checking, la International Fact Checking Network, y bueno, se puso en marcha en enero, incluyó más de 17.000 chequeos de fact-checks, más de 40 lenguas, o sea, fue la colaboración en términos de fact-checking más ambiciosa que se hizo hasta el momento. Uno puede decir, bueno, es que era en pandemia, todos compartíamos la narrativa, sí, y que existía esa necesidad de todos darle respuestas a nuestra gente, a nuestra audiencia, y no las teníamos ni nosotros, ni siquiera en muchos casos la ciencia. Y la otra, sobre las que también les llamo la atención, o les sugiero que pongan un ojo, es la que se llama Ukraine Facts, que bueno, en ese caso la lideró, es un proyecto colaborativo con los signatarios del International Fact Checking Network, pero inicialmente la generó Maldita, punto desde España, y también incluyó a 70 organizaciones de 75 países que básicamente recopilamos las desinformaciones vinculadas a la guerra, o a la invasión de Ucrania en realidad, y tiene casi, si no me equivoco, 3.000 o algo o por ahí de chequeos. Y en ese caso, por ejemplo, no es que se hizo un acuerdo firmado, no es que no, fue una invitación de uno de los fact-checkers a decir, hey gente, vamos a estar todos haciendo la misma georreferenciación de esta imagen que no es esta guerra sino de esta otra, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Compartimos la base, acordamos de qué modo vamos a subir los artículos y cada uno puede usar libremente los de los otros y ser más eficiente para cubrir o para atender a sus audiencias y comunidades. Bueno, a ver, que estoy mirando en el chat, perdónenme un segundo. Paulo le manda un recurso, me encanta cuando estas cosas pasan, perfecto. Paulo le manda un recurso de Brasil. Bien. A la pregunta sobre el tema minero, y hay alguien más que dice, Rubén Darío, ¿hasta dónde la profesionalización periodística es necesaria para que las alianzas se consoliden hacia el bien común y no para los de siempre? Y yo soy medio, conmigo vas perdido, Rubén, pues yo soy una fanática de que sí, todo el tiempo tenemos que ser más profesionales, nunca terminamos de aprender, siempre vamos a necesitar aprender nuevas estrategias y nuevas herramientas, porque cuando desarrollamos unas que sirven para combatir la desinformación en el momento que estemos, los desinformantes que están o ganando plata poder con la desinformación desarrollan nuevas. No sé cuánto están siguiendo el tema de inteligencia artificial y los distintos chats que ahora últimamente se lanzaron, que pueden ser muy buenos o pueden ser un problema grande en términos de desinformación según sus usos, ¿no? Fernando dice, ¿estos proyectos son verificables? ¿Cómo evitar confundirlos con generadores de noticias falsas que pueden ser también proyectos para desinformar? En Venezuela tenemos muchos de esos. Ahí para mí la clave, Fernando, y esto es una pregunta clave, ¿sí? Es, el proyecto es transparente, te dice cuáles son sus objetivos, te dice quién los está financiando, te dice qué equipo lo está haciendo, ¿sí? Los que yo te mencioné, todos los que traje o los que mencioné a ustedes en esta presentación, todos tienen estas características, ¿sí? Dicen quién los bancó, quién los hizo, para qué, pero sí sabemos que en el último tiempo, y esa fue la razón originaria por la que se constituyó o armamos en 2016 el código de principios del International Fact Checking Network, hay mucha gente en el mundo llamándose a sí mismo fact-checker, cuando en realidad lo que está haciendo es básicamente lobby o propaganda. Bueno, vamos a ir, preguntas, ya fuimos recibiendo muchas, vamos a ir al ejercicio. Los invito a que saquen una hoja,
hagamos o una hoja o un documento abierto en su computadora, en su celu, donde estén, y traten de responder en los próximos, son y 18. Vamos a dejarles hasta ahí 25, o sea, tienen 7 minutos para responder, o sea, un promedio de 2 minutos por pregunta. Si vemos que terminan antes, entonces será antes, responder estas 3 preguntas o consignas. Listen los 5 principales aliados que necesitan para potenciar su proyecto hoy, ¿sí? Si están haciendo algún proyecto, si están craneando algún proyecto. Listen después si sabrían cómo llegar a ellos, muy operativo, ¿sí? ¿Tienen alguien en común que se los puede presentar? ¿Los siguen en alguna red? ¿Tienen, sí o no? Y el tercero, por eso les doy 6 minutos, estos otros 2 por ahí los hacen así rapidísimo, escriban el mensaje, el mail o el audio que le enviarían a estas personas para convencerlos de tener una call o una reunión con ustedes para explorar la posibilidad de una alianza. ¿Sí? Bueno, hagamos como cuando corríamos carrera, listos, preparados ya, pónganse a trabajar. Y volvemos, y 25. O sea, quédense ahí, pero digo, me callo, me muteo, los dejo trabajar. Nos queda un minutito, y recuerden que la idea es que escriban, muchas veces escribir nos ayuda a parar y pensar, y después tener como una hoja de ruta. Bueno, el tiempo es tirano, como nos pasa siempre a los periodistas, así que son y 25. Entiendo decir, él le dio, hay algunos que nos contestaron por escrito, gracias Rodolfo, perfecto. No sé decir si después podés copiar estas Sí. preguntas y yo les contesto en todo caso aparte, si dejan algún mail. A ver si Vale. se me ocurre algo que les pueda enriquecer, y lo mismo en el caso de Rubén Darío. Y queremos darle el micrófono, si les parece, a Liliana, ¿no? Que así, Está acá que le vamos a poder escuchar. dale. Liliana, ¿querés listar alguno de los 5 aliados que pensarías hoy para potenciar tu proyecto? Hola. Ay, me disculpo por no poder prender la cámara, pero traigo unas fallas técnicas aquí con este equipo, entonces, bueno. Pues pensé en algunos, no 5, pero sí 3, que los traemos como muy en la mira. Yo me presento antes, soy Liliana Elosegui, soy editora en jefe de Verificado MX, somos una organización un medio de comunicación que se dedica al fact-checking, integrante de la TAM Chequea también, y que estamos basadas en México. Bueno, así para muy brevemente, primero estamos pensando en contactar a la gente del Surti, porque obviamente su material gráfico es un referente en la región y creemos que es una muy buena vía para empezar a compartir estos temas como que necesitamos explicar, o estas verificaciones a las que les llamamos explicadores. Y bueno, hemos visto que a través de ese mecanismo gráfico, es muy fácil, es muy sencillo que lleguemos a la información, a las personas que queremos llegar, a la audiencia que queremos llegar. Entonces queremos contactarnos con ellos y con ellas para ver de qué manera podemos tener como una especie de capacitación o que nos compartan un poco de su proceso para agilizar nuestro proceso también de creación de contenidos. Bueno, entonces, buenísimo. Sé que esa conversación después la pueden seguir porque el Surti también participa en LATAM Chequea. Claro. Ellos tienen un programa que se llama Latinográfica, si no me equivoco, que lo hacen anualmente, donde forman a equipos para dejar capacidad visual instalada. Bueno, ¿qué otro? Porque tenemos muy poquito rato. Muy poquito tiempo. Bueno, también con Luminate estamos buscando contactar a la gente de Luminate. Creemos que pueden ser unos grandes aliados para que nos ayuden a potenciar y contar las historias de que grupos que son subrepresentados, ¿no? Illuminate se dedica mucho a este tema.
tengo ya un correo de la persona a la que la que está en México, entonces el siguiente paso, bueno, pues es contactarla para ver de qué manera podemos hacer como esta alianza o ver de qué manera nos podemos potenciar o que nos puedan potenciar también para que pues empezar a trabajar sus contenidos. Ellos se dedican mucho también como a la participación de la vida cívica y política de los grupos subrepresentados y apoyan a equipos o organizaciones que trabajan en estos temas, ¿no? Entonces sí queremos también trabajar un poquito con ellos. Y dijiste 3, ¿el tercero? El tercero, bueno, chicas poderosas, estamos trabajando ya con ellas en el tema en México, pero queremos establecer como a nivel regional, ver de qué manera podemos crear ahí una alianza para trabajar en los laboratorios de historias que ellas crean en la región o ver de qué otra manera podemos colaborar, ¿no? Digo, ya hacemos la verificación en la parte de México, pero queremos ver o cómo podemos involucrar a otros equipos de verificación también para que hagan este trabajo junto con chicas. Buenísimo. Entonces, vamos, dado que nos queda un minuto, vamos a tomar del ejemplo de Liliana, o sea, a todos los que suban su ejercicio al preguntas y respuestas, confío en que Desiree va a ser capaz de sacarlo y que me llegue a mí, y esperen, no mañana, pero sí en el transcurso de la próxima semana, o sea, antes del jueves que viene, yo vuelvo a ustedes con ideas o preguntas en caso de que por ahí no tengo nada para decirles porque no se me ocurre nada mejor, pero si tengo algo que creo que pueda alimentar lo que hayan puesto, les contesto, Sí, y si no, también se los comento. Sí, perfecto. Lo tengo acá anotado, no te Y preocupes. del caso de Liliana, lo que diría es, ella trajo 3 aliados que no necesariamente van a armar un proyecto colaborativo, pero que ella, no necesariamente, no digo que no, pero no necesariamente, pero que ella identifica que hoy podrían potenciar distintas particularidades de su proyecto. En el caso de ella, como no son aliados que serían necesariamente parte de un mismo proyecto, el mensaje que les enviaría para convencerlos de una reunión no necesariamente sería el mismo, ¿sí? Es importante, muchos lo llaman pitch o lo que sea, pero es importante que ustedes piensen a cada aliado que vayan a ver, vuelvan a casi al principio de la presentación de qué imaginan ustedes que ellos van a sacar de esa alianza, ¿sí? Y de vuelta, a veces es pragmatismo. Yo muchas veces aliados de medios en Estados Unidos para convencerlos de ser aliados en fact-chequeado, les digo que parte de nuestro modelo supone que ellos puedan monetizar contenido que generamos nosotros, y no tienen que darnos plata de esa monetización. Entonces a medios que son chicos, eso les ayuda porque quizá tienen más contenido para eventualmente conseguir avisos o conseguir ads o lo que fuera. Entonces, piensen cuando van a mandar un pedido de asociémonos, aliémonos, como pónganse en los zapatos del otro. ¿Por qué al otro le puede servir eso que ustedes identifican que les sirven a ustedes? ¿Sí? Bueno, estamos pasados ya un minuto. Fue para mí un placer compartir este rato con ustedes. Gracias por haberse quedado hasta el final. Les voy a dejar acá mis contactos para los que no lo tengan. De verdad, estoy para ayudarlos en lo que pueda. No siempre puedo, insisto, en real time o en el mismo momento que me escriban, pero sí me comprometo a contestarles siempre. Gracias. Gracias, Laura. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Con Kelly Morales para poder desarrollar y potenciar todo el impacto en Instagram y TikTok. Así es que las respuestas del ejercicio estoy copiando, no se preocupen. Vamos a pasarle todo a Laura. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Chao. Gracias, un placer.